Bien, hermanos, ¿alguien sabe qué es lo que se celebra durante esta semana que concluyó precisamente hoy? ¿Qué se celebra? La muerte y resurrección de Jesús, ¿cierto? Pero es una semana, esa semana es lo que el mundo católico le llama Semana Santa. Hoy día vamos a compartir un poco, es un culto especial, vamos a saltar, a tener un pequeño paréntesis en la serie de las bienaventuranzas y vamos a hablar acerca de lo que realmente significa Semana Santa. Yo le voy a pedir que me pueda acompañar al libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Versículos 1 al 6 y 19 al 20. Cuando lo encuentre me puede decir amén para que demos lectura, ¿ya? Marcos capítulo 16, versículos 1 al 6, y ahí en el mismo capítulo luego versículos 19 y 20. Damos lectura en el nombre del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, hoy, domingo, ¿cierto? Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ahí mismo en el versículo 19 dice así. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Como les decía, hoy día vamos a compartir acerca de lo que es Semana Santa. Y lo primero que quiero que reflexionemos un poco es acerca de qué tal esta fecha o cómo afecta esta fecha a nuestra vida. Porque puede ser que como mundo evangélico muchas veces tenemos prejuicio a las celebraciones que los católicos celebran, ¿cierto? Que los católicos romanos, ¿ya? En ese sentido. Y lo primero que quiero que veamos es que nosotros debiéramos ser capaces de juzgar todas las cosas según la Escritura y no según los dogmas o la estructura que tienen la misma. Porque si bien ellos hoy día son los que le ponen más énfasis en la celebración de la Semana Santa, hay lecciones, hermanos, importantísimas que nosotros debiéramos recobrar, no de la celebración de ídolos en esta semana, pero de la rememoración de lo que pasó en la vida de Jesús en esa semana. Y de lo que obviamente eso significa para nosotros hoy. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando comienza la última semana de la vida de Jesús y que culmina con su resurrección el día domingo, Él entra en Jerusalén justo la semana que se iba a celebrar la Pascua. Si usted recuerda lo que es la Pascua, es una fiesta que el Señor le pidió a los judíos celebrar, ¿cierto? A los israelitas cuando los sacó de Egipto con la última plaga que fue la que mató a todos los primogénitos de las bestias y de los hombres, ¿cierto? Y fue en ese momento donde la sangre de un cordero se puso en los dinteles de las puertas para que el ángel, más bien para que el Señor no pasara y matara a los primogénitos en ese lugar. En esa semana Jesús entra en Jerusalén y comienzan a ocurrir una serie de acontecimientos. El día Domingo Santo, que se le llama el primer día de esta Semana Santa, es lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra sobre un pollino, ¿cierto? Y se cumple una profecía que estaba en Isaías, donde dice que el pueblo le iba a recibir a su rey, ¿cierto? Con palmas, tirando sus mantos en las calles. Y Jesús literalmente entró esa semana en Jerusalén como el rey que era, a pesar de que el pueblo no conocía a quién estaba aclamando. Pero Él entra ese día. El día lunes es un día que tiene como hito la limpieza del templo. Dentro de lo que pasó el día lunes, Jesús llega a este templo, ¿cierto? Y es ese episodio en el cual toma un manojo de cuerdas, ¿cierto? Y comienza a azotar, a volcar las mesas, a echar a los cambistas porque ellos habían convertido el templo, ¿cierto?, en una cueva de ladrones. El día martes es un día
muy conflictivo. Jesús el día martes confronta a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, y los reprende por su hipocresía. En este día martes es donde los fariseos, los principales sacerdotes, ya están resolviendo cómo librarse de Jesús. Ellos desde ese día ya están pensando en cómo van a matar a Jesús, porque les era tropiezo para los planes que ellos tenían. El día miércoles es el día en que María Magdalena derrama el perfume sobre Jesús. Y es el día en que literalmente comienza a prepararlo para lo que iba a acontecer, la sepultura. Ese mismo día, Judas se acerca a los principales sacerdotes para pactar el precio de la entrega de Jesús. El día jueves, que para los judíos es importante esto, ellos comenzaban la noche del día anterior, es decir, la noche del miércoles comienza el jueves. Esa noche, ya que corresponde al jueves, es cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Ellos se reúnen en el aposento alto, tienen la celebración de la última cena y Jesús luego los invita a orar al Getsemaní. Esa misma noche, hermanos, es cuando nuestro Señor es entregado. Esa noche Jesús es entregado, es vendido. Yo les pido perdón, pero pienso en cómo muchas veces nos olvidamos de esta fecha. Nos olvidamos de lo más importante. No podemos olvidar esta fecha, hermanos. Nos rememora que nuestro Señor se entregó. Esa noche Él fue al huerto y fue entregado por Judas. Esa mañana fue entregado a Pilato y fue vendido como un ladrón. Fue azotado, fue golpeado injustamente. Y esa mañana fue entregado a la cruz. Por el mediodía ya estaba crucificado. Ese mismo día Jesús murió. Dice la Escritura que hubieron terremotos, que los muertos se levantaron de sus sepulcros, que el cielo se oscureció. Y en ese momento que nuestro Señor murió y su sangre fue derramada, el clímax de toda la revelación bíblica, lo que se venía anunciando desde Génesis, llega al clímax. El día viernes es un día de lamento. Jesús permanece en la tumba. El día sábado era el día de reposo. El cuerpo de Jesús permanece en la tumba. Pero el día domingo, hermanos, el día que hoy rememoramos, es el día en que nuestro Señor resucitó. Hoy día tenemos la dicha de poder reunirnos, hermanos, a recordar que no seguimos a un Dios que quedó muerto. No seguimos al Jesús que está ahí. Gracias. No seguimos al Jesús que quedó crucificado y quedó en un madero sin poder y sin facultades de obrar. Hoy día recordamos que Jesucristo el Señor, si bien fue traspasado y muerto en esa cruz, resucitó. Y hay una enseñanza muy, muy valiosa, hermanos, para nuestra vida respecto a esto. Lo primero que quiero que veamos es que Jesús es verdaderamente la Pascua. En Jesús se cumple la Pascua. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Si usted se recuerda qué fue lo que pasó con Isaac, el hijo de la promesa, por ahí en Génesis 22, se va a recordar que Dios le había pedido a Abraham que lo entregara como un sacrificio. ¿Se acuerda? Eso sale en Génesis 22. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Los versículos 12 al 13 de Génesis 22 dice así: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Usted se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Semana Santa? Tiene mucho que ver. El ejemplo de Isaac y Abraham era una muestra de que Dios mismo algún día proveería el verdadero cordero para el sacrificio. Isaac era la sombra del verdadero sacrificio que iba a venir y que iba a satisfacer a Dios, puesto que todos los sacrificios de Jesucristo hacia atrás nunca lograron satisfacer a Dios como era debido. Pero Isaac era sombra del verdadero sacrificio que iba a venir, que se celebra en Semana Santa. Tenemos otro ejemplo en la celebración misma de la Pascua, ahí en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Específicamente, los versículos 7 y 13 dicen así: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué tiene que ver nuevamente esto con Semana Santa? La Pascua que los judíos debían recordar cada año era una sombra de la verdadera sangre y el verdadero sacrificio que algún día iba a ser derramada. Eso era sombra de que algún día iba a haber un sacrificio que no solo iba a impedir que un día la muerte no entrara a sus hogares, sino que definitivamente iba a matar a la muerte. Y nunca jamás la muerte iba a volver a tener dominio sobre la vida de los hombres. Estos dos acontecimientos nos marcan de manera muy tremenda lo que Jesús hizo. Porque Él entró a Jerusalén la semana de la celebración de la Pascua, para ofrecerse verdaderamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo reconoció así. En Juan 1:29 dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, por la gracia de Dios, pudo ver a Jesús como realmente era. Entonces, ¿qué, hermanos, es lo que nosotros recordamos hoy día? Que Jesús es el verdadero Cordero que Dios proveyó. Recordamos que Jesús es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. Recordamos que Jesús es el verdadero Isaac, aquel que, aunque murió, la muerte no le pudo retener. Recordamos que Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Recordamos que Jesús es el verdadero Cordero pascual, por cuya sangre la muerte no puede visitarnos ya. Recordamos que Jesús es la verdadera esperanza de vida, puesto que no solo nos libra de la muerte, sino que su muerte condenó a la misma muerte. Hermanos, estos son algunos puntos de lo que celebramos o recordamos en Semana Santa. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Jesucristo es la Pascua, hermanos. Y esta no es una fecha que los católicos romanos tienen empoderada para celebrar. Es una fecha en la que usted y yo podemos reflexionar acerca de la grandeza de la vida de nuestro Señor y del sacrificio que Él hizo por amor de nosotros. ¿Qué implica esto? El segundo punto de este sermón, que la Escritura es veraz. Los acontecimientos que ocurrieron en Semana Santa habían estado escritos. Jesús vino a hacer en esa semana el cumplimiento de una serie de profecías que siglos antes habían sido dichas por los profetas, que mucho antes había sido anunciada como tipo por Moisés, y que aún en el Génesis Abraham había mostrado con la muerte, o con el casi sacrificio de Isaac. Por lo tanto, la Escritura, podemos concluir, es veraz. Jesús mismo da testimonio de esto. Si leemos lo que pasó en Lucas 24, 25 y 26, cuando Jesús se encuentra con los caminantes de Emaús, nos vamos a dar cuenta de esto. Dice la Escritura: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Por lo tanto, mire esto. Nosotros hoy podemos confiar en lo que dice la Escritura. Jesús mismo da testimonio que ya estaba escrito lo que iba a acontecer.
En el mismo capítulo 24, versículos 44 al 46, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Semana Santa es una muestra de que Jesucristo, nuestro Señor, testifica de que lo que usted tiene en sus manos, la Escritura, es veraz. ¿Qué significa esto? Que podemos confiar en la Escritura. Realmente podemos confiar en lo que está escrito. Y alguien podría decir: ¿la Escritura fue escrita por hombres? Sí. ¿La Escritura fue compilada por hombres? ¿Se juntaron los tomos de la Biblia? Sí, es correcto. ¿Y fue traducida por hombres? Sí, también es correcto. Pero ¿sabe qué? Su inspiración es divina. Los hechos que contiene la Escritura son infalibles. Y eso significa, hermanos, que podemos confiar en lo que está escrito. ¿Quiere un apoyo? ¿Quiere un sustento? ¿Quiere fortaleza? ¿Quiere aliento? ¿Quiere saber lo que viene? Lo tiene la Escritura. Y eso, hermano, debería confortar nuestros corazones, porque podemos confiar fielmente en la providencia de Dios, que todas las cosas han ocurrido como Él determinó que ocurrieran. Y podemos hallar en esta fuente, ¿cierto?, vida y salvación. ¿Cuántas veces nos desviamos y dejamos de ver, ¿cierto?, en la Escritura aquella fuente de vida? Puede que nos apoyemos en amigos, en familia, en dinero, en muchas cosas, cuando tenemos acá, hermanos, la fuente de salvación y de vida. Todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, todo lo que aconteció en la semana que conmemoramos hoy, estaba escrito en la Biblia. A los discípulos les costaba entender aún un poco, pero Jesús les abrió el entendimiento. ¿Sabe qué? No para que ellos tuvieran nuevas revelaciones, no para que ellos pensaran: bueno, yo creo que el Evangelio es así, sino simplemente para que ellos comprendieran que lo que estaba escrito fue lo que aconteció con Jesús. La Escritura dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y la misma noche que Jesús fue entregado en Getsemaní, cuando Pedro cortó la oreja de aquel siervo, todos se espantaron y todos le dejaron. La Escritura menciona cómo Jesús testificó cuando estaba ahí en el templo y dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué creo que ocurrió al tercer día? Él levantó su templo. Él literalmente levantó su propio templo, su cuerpo. Él lo edificó, lo volvió a levantar. Una y otra vez la Escritura nos mostró sombras de lo que iba a acontecer. Y en esta revelación, que es progresiva, que cada vez con el paso del tiempo se entiende mejor, podemos ver que desde Génesis mismo Dios estuvo dando testimonio, mostrando el plan perfecto que iba a venir a ocurrir. ¿Por qué es importante Semana Santa? Porque nos muestra el clímax de la revelación bíblica. El punto cúlmine, lo más alto, lo más glorioso, lo más tremendo ocurrió en esta semana, cuando Jesús fue entregado y murió. Y no solo por su muerte nos dio salvación, sino que con su vida también nos entregó a nosotros vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? El último punto. Jesús, hermanos, es superior a la muerte. Jesús es superior a la muerte. La resurrección nos muestra al verdadero Jesús. Tenemos que mudar de nuestra mente esa imagen de un Jesús sufriente, simplemente latigado, lastimoso, débil, cargado con una cruz. Es cierto, fueron los dolores de nuestro Señor. Pero la Escritura nos muestra a un Jesús que ascendió a la gloria. Y testificaron luego Esteban y Juan cuando vieron al Señor con ojos como de fuego. ¿Se acuerdan? Su rostro resplandeciente. Otro Jesús, no ese Jesús que fue crucificado en debilidad. Hechos 2:24 nos dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía sostener a Jesús. La crucifixión y el castigo y todo lo que vivió no podía retener a Jesús. Era imposible que Él fuera retenido por la muerte. Y mire qué tremendo esto. Juan 10:18 dice: nadie me la quita,
está hablando Jesús de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Piense un poco en los discípulos. Estuvieron años con Jesús, le vieron hacer milagros, comprendieron en alguna medida que el reino de Dios había llegado y que ellos iban a ser embajadores. Jesús ya había enviado a los 70 a predicar, ya había hecho milagros, ya había sanado, ya había anunciado salvación, perdón de pecados muchas veces, y los discípulos sabían que esa tarea les quedaba a ellos. Y de repente, como de la nada, su maestro, su tutor, muere. Imagínense el desánimo. La Escritura lo muestra. Cuando las Marías fueron a la tumba y se encontraron con que Jesús había resucitado, al volver a contarle a los discípulos, ellos no les creyeron. Tomás dijo: si no pongo mi dedo en el costado, no creeré que Jesús resucitó. Los discípulos que habían visto la gloria de Dios, que habían estado con Él, que le habían acompañado, estaban desanimados. ¿Cómo iban a cumplir una meta? ¿Cómo iban a cumplir su tarea si su maestro y señor, aquel que les habló tantas maravillas, estaba muerto? Por eso la resurrección es importante. Porque la resurrección fue la muestra misma en Jesús de que la muerte no es más poderosa que nuestro Señor. ¿Qué iban a tener? ¿Había algo que se pudiera levantar contra la vida de los discípulos? ¿No fue Jesús mismo el que les dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque su alma no pueden tocar? ¿No fue Jesús mismo el que les dijo: voy yo a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén? ¿No fue Jesús el que habló de la resurrección y les dijo que algún día ellos iban a resucitar con Él y iban a morar en un lugar mejor? Eso, hermanos, recordamos hoy día en la resurrección. Recordamos que Jesucristo es poderoso. Recordamos que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Qué triste sería que un cristiano tenga una esperanza en esta tierra maldita y caída. Qué triste sería que nuestra esperanza, hermanos, de gozo, de felicidad, de plenitud, estuviera en esta tierra. Si ponemos a nuestra familia o amigos como el centro, como aquello que nos va a traer gozo, saciedad, estamos equivocados. Si usted piensa que su esposo o esposa va a complementar y completar la felicidad que usted demanda, está equivocado. Si piensa que su carrera profesional le va a entregar esa plenitud, ese gozo, esa satisfacción, está equivocado. No va a ser el placer, ni el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni nada de lo que hay en esta tierra lo que realmente aguardamos los cristianos como esperanza. Es imposible. Esta tierra está condenada. Y dice la Escritura que va a ser, como lo fue con Noé, en algún momento va a ser consumida por el fuego en esta vez. Por lo tanto, todo lo que nosotros queramos atesorar y anhelar en esta tierra va a pasar. Los cristianos tenemos una esperanza mejor. Aguardamos una vida mejor. ¿Hay alguien que está enfermo, no? Yo estoy enfermo. Tengo una esperanza de que más allá de esta tierra vamos a estar en un lugar donde no va a haber enfermedad. ¿Hay alguien que ha estado triste? ¿Sabe? La Escritura nos dice que el lugar que nos aguarda no va a haber ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. ¿Ha experimentado usted alguna vez gozo? La Escritura nos dice que en el cielo, con Cristo, junto a nuestro Dios, el gozo va a ser infinitamente superior. La resurrección, hermanos, hoy día nos habla y nos alienta a mirar la vida que viene. Hay una vida preparada para nosotros. Hay un hogar celestial preparado allá en el cielo, construido por el mejor arquitecto, por Jesucristo, sin ofender. Hay que decirlo como es. Hay un lugar tan hermoso que lo que nosotros estimamos como más precioso hoy día, el oro, está tirado en las calles, hermano. Porque hay otro valor, hay otra vida, hay otro lugar que nos aguarda. Y que hoy día podamos recordar esto, hermanos, es una muestra significativa de que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Por más que nos afanemos, por más que estemos acá, por más que tratemos de construir, está bien que usted se esfuerce en su familia, en sus cosas, en sus posesiones, pero ¿sabe qué? La plenitud realmente no está en esta tierra.
la plenitud está con Él. ¿Se acuerda de las palabras del apóstol Pablo? Cuando él decía, lo tengo todo por basura, por estiércol, ¿cierto? Lo tengo todo como pérdida con el único fin de ganar a Cristo Jesús, mi Señor. Él sabía que su felicidad estaba en Él. Él sabía que su gozo no iba a estar en su esposo o en su esposa, que como cada uno de nosotros somos pecadores y falla. Él sabía que su gozo no iba a estar en sus hijos, a pesar de que hoy día nos gozamos en nuestros hijos. Pero aquel que nunca falla realmente y que completa nuestro gozo es Jesús. Y nos aguarda en los cielos. Él fue la primicia de la resurrección, mostrándonos derechamente el camino al Padre, mostrándonos la gloria, mostrándonos que Él resucitó y hoy día está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. ¿Usted escribió una petición de oración hoy día? Vamos a orar por eso. Pero ¿sabe quién está más pendiente de nuestras necesidades? El Señor. ¿Sabe quién realmente tiene toda la autoridad para decirle al Padre, perdónale este pecado? Es Jesús. Y Él está hoy día a la diestra del Padre. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte para nosotros no es el fin. De hecho, la muerte es el hecho necesario para pasar una mucha mejor vida. Por lo tanto, hermanos, no nos desesperancemos. Nos convenía que Jesús ascendiera a los cielos. Un último punto dentro de todo lo que hay que recordar esta semana, y debido al tiempo, es que nos convenía que Jesús se fuera. ¿Sabe por qué? Porque Él iba a enviar al Espíritu Santo. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Imagine la gloria, lo tremendo que debe haber sido habitar junto a Jesús, compartir con Él, estar con Él, escuchar sus palabras, recibir un abrazo de parte suya, ser enseñados por Él. Pero ¿sabes? Mientras Jesús estaba en Galilea, Él no podía estar en América. Y mientras Él visitaba una ciudad, no podía estar en otro lado al mismo tiempo. Pero cuando Él dijo, os conviene que me vaya, porque voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo, a Dios, Él va a habitar en cada uno de nosotros. Y eso significa que hoy día, donde quiera que estemos, en su casa, en su habitación, en su trabajo, en el trayecto, en la iglesia, en todo lugar, Dios está con nosotros. Esa es una bendición tremenda, hermanos. Es una bendición hermosa que hoy día el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos lleva al arrepentimiento cuando nuestro corazón comienza a endurecerse más y más y más y más. El Espíritu de Dios obra y nos vuelve a traer a Él. ¿Sabe por qué ocurrió eso? Porque Jesús, según el plan de Dios, vivió entre nosotros, fue crucificado, muerto en esa cruz, pero resucitó y ascendió al Padre, desde donde envió al Espíritu Santo. ¿Tenemos esperanza o no? ¿Qué cree usted? ¿No será que tenemos que cobrar un poco este sentido a rememorar esta fecha tan importante para la vida de los que sobre todo comprendemos lo que es la muerte y resurrección de Jesús? ¿Sí o no? Semana Santa es una ocasión realmente especial para recordar la obra de Cristo y lo que significa para nuestras vidas. Hay esperanza, hermanos. Jesús es esperanza. Él es salvación. Él es gozo. Él es vida. Y esa vida está puesta para nosotros. No por algo que nosotros hagamos hoy día, sino por lo que Él hizo en un madero, lo cual recordamos. Amén. Reflexionemos en esto último. Isaac y su sacrificio, o su casi sacrificio, fue una sombra de lo que iba a venir con Jesús. La Pascua fue una sombra de lo que se iba a cumplir con Jesús. Y así muchos acontecimientos en la historia del Antiguo Testamento, desde Génesis, nos van mostrando en parte lo que iba a venir en Jesús. Y yo quiero mencionarle esto. Ningún sacrificio que usted haga hoy es suficientemente bueno como para agradar a Dios. Usted puede pelarse la rodilla orando, y tenemos que orar.
Usted puede leer horas y horas y horas y horas de la Escritura y tiene que hacerlo. Usted puede lacerar su cuerpo, usted puede gastarse, salir a predicar, cesar de alimentarse, pero ningún sacrificio saciará jamás a Dios. ¿Sabe quién lo hizo? Jesús. Y Él nos otorga el beneficio de ese sacrificio a nosotros. Usted puede estar atribulado, puede estar con problemas, pueden haberse asomado enfermedades a su vida, pérdidas de seres que amamos, problemas económicos, problemas en muchas áreas. Pero ¿sabe qué? Ninguna tribulación de hoy día, por dura que sea, se compara a la gloria que viene. ¿Y sabe quién lo compró para nosotros? Jesús. Eso ya está pagado. Eso usted no tiene que hacer nada hoy día para ganarlo. Está entregado y nos aguarda en el momento que partamos o que venga el Señor. Aunque la muerte, hermanos, golpea nuestra vida, podemos confiar de que Jesús es superior a la muerte. Póngase en pie. ¿Sabe qué podemos hacer en este día? Usted puede agradecer. Si Cristo es el sacrificio perfecto que ya fue entregado, entonces el sacrificio que hoy día es agradable a Dios es nuestra gratitud en reconocimiento a lo que Él ha hecho. Nada más que eso. ¿Sabe qué más puede hacer? Usted hoy día puede confiar. No en sus fuerzas, no en sus méritos, no en su intelecto, no en su sacrificio, no en sus capacidades, sino en la obra salvadora de Jesús. Eso puede hacer. Y yo le invito a que en este momento podamos agradecer al Señor, podamos confiar, podamos conocer que Jesús es nuestra verdadera Pascua, el verdadero y perfecto Cordero que quita el pecado del mundo.